Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No te duermas, Paulina. Buenas tardes. Ay, profe, me duele mucho la espalda ya de estar tanto sentada. Está bien, no te preocupes. No hay problema, entonces. No, no hay problema. Estaba Gracias. con que no te duermas nomás. Te lo prometo que no. Es que yo en cuanto me acuesto me duermo, por eso lo digo. ¿Cómo están? ¿Cansados de la vida? Poquito. Mucho. Bien. ¿Cómo upite? ¿Cómo un qué? Tú sabes. Jimena está tomando café para mantenerse despierta. Muy bien. Le crea el vodka. Ah, sí. Es una caguama. Ay, ojalá. Ojalá, ¿verdad, Jimena? Esta parte la cortamos Alcohol cuando lo tienes suba a esa. YouTube, ¿ok? Ay, güey. Está grabando. Así es. No, no se preocupen, la voy a cortar. Espero, ¿no? Oigan, no se les olvide poner el presente porque a mí se me olvida decirles y luego ya no sé cómo va a pasar lista. No se les olvide poner en el chat. Por favor. Y eso háganlo todas las clases, aunque yo no les diga, porque soy muy olvidadiza. ¿A que no saben que tengo dos noticias? Bueno, no son noticias, me puse a leer en la mañana y resulta que anda una plantita nueva ahí que supuestamente la venden como la cura del coronavirus. Y resulta que esa planta ocasiona toxicidad cardíaca, provoca arritmias en el corazón. Y es una planta que se le considera venenosa. Es una florecita muy bonita. Se llama Adelpha, o en inglés Oleander. Y al parecer hubo un botánico que la extrajo un poquito de esa planta, el principio activo, y lo empezó a promover como la cura del coronavirus. No sé de dónde lo sacó, pero como en todo, no, hubo gente que sí lo estuvo consumiendo y estaba provocando arrestos cardíacos o arritmias, ¿no? Incluso una porción mínima de esta planta puede ser letal. Y es tanto la flor como la hoja, cualquier parte de la planta es tóxica. Incluso se supone que donde crecen las ovejas o las cabras de vida salvaje evitan comerla por lo tóxico que es. Y ahora nosotros nos las estamos tomando como cura para el coronavirus. Otra vez, ahí la importancia de que, aunque sean naturales, aunque sean plantas,
tienen efectos en el organismo que pueden ser muy peligrosos. Esa es una, a ver si encuentro la imagencita. Esta es la Profa, Miren, esa es. Dime. nomás para comentarle que mi compañera Evelyn no se puede conectar porque le está fallando el internet. Ah, ok. Evelyn, ¿qué se apellida? Hernández. Aquí. También. Es puro, maestra. Es puro y Evelyn, ¿verdad? Sí. Bien. Brian. Ah, En lo que esperamos a los demás que se terminen de conectar, la otra noticia fue sobre la vacuna del coronavirus. Ya ves que estuvimos hablando sobre eso hace 2 clases. Pues resulta que hay varias vacunas que se están desarrollando. La vacuna rusa es solo una de ellas. Hay otra que se está desarrollando por la Universidad de Oxford y de AstraZeneca, creo que se llama la compañía farmacéutica. Lo que pasa es que Rusia anunció que ya tenía una vacuna porque ellos decidieron, como les decía, saltarse la fase 3 y ya la van a empezar a comercializar, al menos en su territorio, en Rusia. Y estaba leyendo que dicen los rusos, supuestamente, que ellos ya tenían investigaciones previas desde 1980 a virus que ocasionaban gripes, por así decir. Sí, a los adenovirus. Que ellos estaban investigando vacunas desde entonces que ellos ya sabían de ese tipo de padecimientos y por eso les permitió adelantarse un poquito a los demás compañías farmacéuticas en la cuestión de la elaboración de la vacuna. Lo que sí está bien seguro es que decidieron saltarse la fase 3 e incluso las personas del laboratorio que lo están desarrollando en Rusia, que es un laboratorio del gobierno, un laboratorio pequeño, ya se la aplicaron. Y ellos andan sin cubrebocas ahí en sus instalaciones. Entonces, pues no me acuerdo que no había preguntado que sí qué tan seguro era participar en los estudios de la vacuna. Mónica. Pues no sé, lo dejo a tu criterio, tú cómo la ves, si confías en los rusos. No. No, mi mamá me dejaría para empezar. Ellos dicen que ya habían investigado desde antes cómo funcionan los virus. Y se supone que es un virus nuevo, ¿no? Pero no sé qué haya detrás de todo esto. Se parece mucho a la cuestión de la Guerra Fría cuando estaban Estados Unidos y Rusia compitiendo por ver quién hacía las nuevas tecnologías, quién llegaba primero a la luna, quién llegaba primero al espacio, etcétera. A mí se me figura que es algo así, una especie de Guerra Fría, pero de vacunas. Pero bueno, los rusos son muy nacionalistas y ellos confían en ellos y al menos las van a probar en su población por el momento. Brandon, sí, adelante. Aquí te esperamos. Profe, su tarea es para el fin de semana, ¿verdad? Sí, tienen toda la semana para Ok, hacer, que no se estresen. gracias. Va a ser, como les digo, máximo dos hojas por cada NOM a mano para que traten de resumir lo más que puedan. Y bueno, ayer nos quedamos en la clasificación, ¿no? de las formas farmacéuticas y vamos a empezar a ver las formas sólidas.
ahora que estamos viendo ya un poquito más específico de los tipos de fármacos, una de las formas que tienen de aprender o que se les vaya quedando es en los mismos medicamentos que tengan en su casa o los medicamentos nuevos que les receten, pues empezar a fijarse en lo que traen. Aquí, por ejemplo, tengo estas vitaminas que nos dan ahí en el centro de salud. Empezar a fijarse en las dosis para que se les vaya familiarizando un poquito, en lo que contienen, etcétera, ¿no? Para que vayan, se les vaya quedando mediante la práctica, porque si es farmacología en sí es muy difícil estarse aprendiendo todo, recordando todo, y la única forma en que se nos va quedando es conforme lo vamos usando. Bueno, vamos a empezar entonces. Déjenme compartirles mi pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí. Excelente. Bueno, estábamos diciendo que había diferentes formas farmacéuticas, diferentes formas de presentación de los fármacos y se clasifican sobre todo por su estado físico en el que se encuentran. Y tenemos, para empezar, los sistemas dispersos sólidos o en sí los excipientes sólidos. Entonces, esto se va a referir a todas aquellas formas farmacéuticas en la que uno o incluso más de los principios activos se encuentran en estado sólido y se van a hacer en una mezcla que también va a ser sólida, que se le va a reconocer como el excipiente, ¿no? Casi siempre, pues, ha sido es una de las formas más comunes que podemos ver en los medicamentos, en las farmacias, que por les digo son las más usuales y se clasifican dependiendo de sus características, en otros tipos específicos. Hay algunas características generales que estos sistemas farmacéuticos deben de cumplir. Para empezar, pues los métodos de producción de los fármacos sólidos van a requerir de un aditivo o un excipiente, ¿no? Que va a ser, como ya vimos, esa sustancia inerte que no va a afectar el fármaco, pero nos va a ayudar en su administración. Lo que se le añada al fármaco, ya sea azúcares, cubiertas, conservadores, etcétera, deben de ser inertes, no deben de interactuar con el organismo, no deben de afectar la acción del fármaco. Y en su proceso de fabricación o en su proceso de manufactura, pues se debe de favorecer la administración del fármaco, no lo debe de hacer más difícil. Sobre todo para lo que mencionábamos del apego terapéutico. Entonces, si yo voy a crear una pastilla, no vamos a hacer una pastillota que sea imposible de tragar o una que tenga sabores malos, etcétera, porque eso va a dificultar nuestro apego terapéutico al paciente, al fármaco, ¿no? Entre los más comunes que podemos encontrar, pues van a ser los comprimidos, las tabletas, cápsulas, píldoras, polvos, granulados y liofilizados. ¿Alguien sabe lo que son los liofilizados? Los liofilizados son medicamentos que se van a separar de su medio mediante, se le llama secado por congelación. Y por lo general son fármacos que vamos a ocupar tenerlos en un sistema refrigerado. No son muy comunes en su estado sólido, pero en su estado líquido sí los podemos encontrar, por ejemplo, las vacunas, la insulina.
Entonces tenemos a diferentes tipos de excipientes y aditivos de los fármacos sólidos. Tenemos algunos que van a funcionar como diluyentes. Se van a... ¿Quién me habla? Okay. Los diluyentes se van a utilizar para incrementar el volumen de nuestro fármaco. Y por lo general se utilizan en cantidades que son muy pequeñas, no menores a 500 miligramos. Algunos de los de los excipientes diluyentes, que se les agrega a un principio activo pueden ser la sacarosa, lactosa, ácidos, incluso sales, ya sea de calcio o de silicato. Sobre todo en pastillas o ingredientes activos que son muy, muy pequeñitos, pues les tenemos que agregar esto para que sea posible su administración. Algún ejemplo de medicamentos que son bien chiquititos, la glibenclamida, si la han visto, es una pastillita minúscula, o la loratadina, que son menos de 50 miligramos, pues se les tiene que añadir, por lo general en polvo, que después se va a comprimir, para que sea posible su administración. Después tenemos otro tipo de excipientes que son los cohesivos y aglutinantes, que se utilizan, como lo dice su palabra, cohesivo, para unir sustancias que por sí solas no se unen, para juntarlas. Por lo general este se utiliza en medios acuosos, y un ejemplo de esto que es bastante común pues es la glucosa, ¿no? Que tiene propiedades pegajosas, por así decir, o el almidón o algunos tipos de éter. También hay aditivos que son lubricantes, que van a hacer más fácil o van a disminuir la fricción de las partículas. Va a ser más sencillo que se deslicen, y también van a tener propiedades antiadherentes. Se añaden por lo general al polvo antes de su compresión. Algunos lubricantes o deslizantes puede ser el almidón seco, el talco, ácido bórico, algunos tipos de benzonatato. Y también otro tipo de lubricantes, pues incluso son las parafinas o las grasas o los, ¿cómo se llaman? Manteca o los aceites de cacao, por ejemplo. También, entre otras cosas que le podemos añadir a nuestro fármaco para hacerlo más fácil de administrar, son los absorbentes, que se utilizan sobre todo cuando en fórmulas en las que se subió mi música, perdón. Cuando las sustancias líquidas van a entrar en contacto con otro fármaco. Tenemos, al contrario de los lubricantes o de los cohesivos, son los disgregantes, ¿no? Que van a ayudar a que el componente del fármaco se separe y las partículas se reduzcan a porciones más pequeñas para que sea más fácil su administración. También están los colorantes, que básicamente pues solo buscan mejorar el aspecto del producto, o a veces enmascarar el color de algún otro producto, de algún otro fármaco. Y los agentes edulcorantes o sápidos, pues como su nombre lo indica, sápido se refiere al sabor, y lo único que van a hacer es agregar un tipo de sabor, sobre todo para darle un sabor a lo mejor más dulce o menos amargo a los medicamentos que se van a ingerir por vía oral. Y esos son algunos tipos de aditivos. Ya como tal, en forma farmacéutica, que vamos a encontrar en las farmacias, en el medicamento, ahora sí ya tenemos esta separación. Algunas de ellos vienen en polvo. Nada más una aclaración muy importante. Les puse imágenes de fármacos con las marcas para que sea más fácil identificarlo, pero eso no se debe de hacer. Cuando ustedes hagan una presentación para un público en general, nunca pongan imágenes con la marca de los fármacos, porque vienen conflictos de interés, ¿no? Van a decir que están patrocinando algún fármaco en especial. Háganlo cuando les paguen, ¿no? Que la compañía farmacéutica les pague por dar alguna presentación, pues ahí sí.
agregan todas las imágenes que quieran, pero cuando sea una presentación de la escuela o algo así, eso no se debe hacer. Y les digo, yo lo hice nomás para que sea más fácil entender un poquito, para reconocer, pero no lo hagan ustedes. Bueno, ahora sí. Tenemos los polvos, ¿no? Es una forma farmacéutica sólida que por lo general es un principio activo que está muy molido, va a ser homogéneo y algunos polvos se pueden administrar de manera tópica directamente, algunos incluso son orales, que no son muy comunes, y la mayoría son inyectables. Para que puedan administrarse de esta manera, por lo general se tienen que acompañar de alguna sustancia en la que se vayan a disolver. Casi siempre es agua destilada. No sé si les ha tocado ver la ceftriaxona o algún otro tipo de antibiótico cuando les van a poner una inyección, que viene en polvito y le tienen que echar el agua, ¿no? Viene acompañado. Ese es un ejemplo, o incluso en algunos medicamentos para niños, la amoxicilina o la ampicilina, viene en polvo y ustedes les tienen que echar agua para que sea posible administrarlo, porque no se va a tomar el polvo así directamente. Tiene que ser diluido. Otro tipo de fármacos que vamos a encontrar son los granulados, que viene sólido, no viene el polvo molido, por así decir, no viene disuelto, pero sí viene comprimido y ya una vez que lo administremos es cuando se va a desbaratar. Estos casi siempre son de administración por vía oral y un ejemplo muy claro que tenemos de estos son los medicamentos efervescentes, que se pueden disolver puede ser en la misma boca o primero en agua y luego ya se ingieren. Y luego ya tenemos los clásicos pastillas o comprimidos, no tabletas. Estas son formas farmacéuticas sólidas que ya vienen con la dosificación definida. Se pueden presentar en varias formas, ya sea redondas, ovaladas, triangulares, cilíndricas. Los principios activos por lo general son incoloros, entonces ya se les agrega algún colorante, algún edulcorante para el sabor, para que no sea tan malo. Y pues su vía de administración puede ser oral, puede ser bucal, que se desbarata en la misma boca, o incluso vaginal. Hay tabletas vaginales. Pues es bien importante que lean en el fármaco, en el botecito, cómo se administra. Una de las pastillas que se administra vía vaginal es para los hongos y dice tabletas vaginales. Entonces sí, es importante hacer la aclaración. No vaya a ser que nuestro paciente se la esté tomando con agua. Fíjense muy bien en esas cositas. Y hay algunos tipos de comprimidos especiales que se los voy a ir diciendo, ¿no? Los efervescentes que ya vimos ahorita, los granulados, ¿no? Que era un tipo de forma sólida. A estos efervescentes por lo general se les añade bicarbonato o algún carbonato que va a ser su propiedad gaseosa y va a permitir pues que se disgreguen. El hecho de que estén disgregados pues también va a permitir que su absorción sea más fácil. ¿Algún otro medicamento efervescente que a ustedes les haya tocado? Aparte del Alka-Seltzer. Pues no es medicamento, pero yo he visto la vitamina C que venden en las farmacias en tabletas, que lo pones en el vasito y pues ya te lo tomas. Pues sí, es un medicamento, ¿no? Tiene un objetivo terapéutico, preventivo. Acuérdense que cualquier sustancia con esos objetivos es un medicamento. Y sí, es cierto, la vitamina C. Hay algunas aspirinas que también vienen para su presentación efervescente. Hay otros que son bucales. ¿Cuál es la diferencia entre una administración oral y una administración bucal? Que por lo general estos que se van a disgregar, que se van a desbaratar en la boca, lo hacemos con el objetivo de que ahí mismo en la boca actúen. Por lo general son antisépticos o son
anestésicos, que lo queremos para que se utilice ahí en la mayoría de las ocasiones. Sobre todo se utilizan en dentistas o los utilizan los odontólogos. Tenemos otra forma que son las sublinguales. Igual son comprimidos, igual están moldeados como una pastilla, pero esto lo que vamos a querer es que se absorban por vía sublingual, como puede ser el ketorolaco o algunos tipos de nitroglicerina. Si saben que en las venas, en la lengua tenemos unas venitas ahí abajo. Si las han visto. Eso hace que el fármaco actúe de manera más rápida y más directa, entre en la circulación sistémica. Se salta todo lo que es llegar al estómago, a los intestinos y después ya de ahí alcanzar la circulación sistémica. Entonces, cuando lo ponemos sublingual, pasa más directamente y más rápido. Sobre todo lo vamos a usar con fármacos que queremos un efecto inmediato, como les decía, el ketorolaco es un ejemplo muy básico. A veces también usamos ay, se me fue el nombre. Uno que es para la presión, no me acuerdo. También lo administramos de manera sublingual cuando queremos bajar la presión rápido en una crisis hipertensiva. Tenemos la clásica pastilla, que es una preparación sólida de forma casi siempre es redonda, pero puede ser de distintas formas. Se les agrega azúcar casi siempre a las pastillas. Igual su tamaño puede ser variable. Y hay pastillas que son blandas cuando son masticables. Hay algunas que son ya de características pues más duras cuando queremos que llegue hasta el estómago, ¿no? Y bueno, después tenemos las grajeas, que son muy parecidas a las pastillas, pero lo que las diferencia es que tienen una cubierta que es como que más durita y casi siempre más dulce. Con la cubierta queremos que llegue nuestro principio activo intacto hasta el fluido intestinal, ¿no? Hasta el estómago. Un ejemplo, pues no es una grajea, ¿no? Pero lo pueden ver como los M&M's. Los M&M's tienen esa cubierta así como de dulcecito duro. Pues igual las grajeas, cuando vean ese tipo de pastillas que están así como que redonditas de ambos lados, casi siempre son grajeas. Y casi siempre están de colorcito también. Y luego tenemos las cápsulas, que esas sí son muy fáciles de distinguir. Están en las cápsulas sobre todo en el omeprazol. También hay algún tipo de ibuprofeno que viene en cápsulas, ¿no? Que viene el principio activo en partículas más pequeñas dentro de una cubierta plástica. A veces vienen, pueden ser microgránulos o incluso puede ser en polvito, no sé si les ha tocado ver. O incluso en forma líquida, a veces lo que viene adentro está en líquido. Como ejemplo la vitamina E, ¿no? Que viene así la cubierta como de plastiquito y adentro está líquido. Esas son cápsulas. A veces usamos los términos de manera intercambiable, ¿no? Yo puedo recetar una tableta y eran cápsulas. En realidad no hay tanta diferencia siempre y cuando la dosis sea la correcta, que sean la dosificación adecuada. Pero sí, para que sepan que hay diferentes tipos y según su composición tienen nombres diferentes. Como les digo, a veces no somos tan exquisitos en usar el término correcto como deberíamos, pero pues mientras la dosis esté correcta es lo más importante. Después tenemos los sistemas líquidos, que es cuando el principio activo de, por lo general, naturaleza sólida, pues está disuelto en una sustancia líquida, que es lo que conocemos, ¿no? Como el agente dispersante. Ya sabemos, ¿no? Que los líquidos van a depender mucho de su nivel de solubilidad y de cómo... ¡Ay, ya nos quedan 10 minutos! No es cierto. ¡Qué rápido! Esto va a favorecer también su absorción y su administración, sobre todo en pacientes que no pueden
masticar, pacientes que se les dificulta tragarse las pastillas o incluso para su aplicación tópica. Los sistemas dispersos líquidos pues ya pueden ser las soluciones, los jarabes, suspensiones, lociones, incluso los que se le llama elixires, ¿no? Cuando ya están preparados de varios compuestos. En las formas farmacéuticas líquidas, pues el vehículo es la mayor parte de la formulación. Siempre el principio activo o el fármaco va a ser una porción mínima y va a estar diluido en mucho líquido, en mucho vehículo. Por ejemplo, el jarabe, ¿no? El Ambroxol. Son 400 miligramos de... 40, miligramos de Ambroxol, que es algo en general bien poquito, en 100 mililitros de solución. Me voy a traer mis fármacos para estárselos enseñando porque me siento rara. Y pues esto va a aportar, ¿no?, características que van a afectar la biodisponibilidad del fármaco. El componente líquido de la formulación pues puede tener aditivos que van a funcionar como solventes, como estabilizadores, como amortiguadores, sobre todo en sustancias, por ejemplo, que son muy ácidas o que son muy agresivas para la mucosa estomacal, para el esófago, pues también le van a proporcionar de cierta manera un amortiguador, van a hacer que sea a lo mejor la sustancia más fácil de administrar, tensoactivo se le llama, ¿no? Cuando queremos que entre bien a la jeringa, queremos bien que sea una sustancia más fácil de manejar en los vasitos, en los dosificadores. Pueden hacer la sustancia más viscosa y también van a corregir, sobre todo es mucho más fácil corregir el aroma y el sabor de los fármacos con los vehículos líquidos. Entonces, unas cositas para que nos quede bien claro, ¿no?, sobre los vehículos y los aditivos líquidos es que solo en las soluciones orales es cuando llevan edulcorantes, color y sabor diferente. Esto es el término soluciones, ¿no? No quiere decir que las pastillas no lo lleven. Las soluciones que son en los ojos, en los oídos, nasales o inyectables, no deben de llevar color, sabor, ni pues que le añadas, ¿no?, el edulcorante. Entonces, si vemos un fármaco que está rosita y que sabe dulcecito, pues ya vamos a saber que es una administración oral y no se le va a poner en los ojos, ni en los oídos, ni nada, ¿no? Mucho cuidado con eso. Y otro punto importante es que las soluciones inyectables y parenterales, todo lo que va por vía intravenosa, no llevan conservadores porque su vida útil es mucho menor y como es mucho más delicada la administración por vía parenteral, el fármaco tiene que estar en las condiciones propias y las sustancias, como decíamos, tienen que ser inertes. Entonces ya saben, ¿no? Las soluciones, los líquidos que vean de color y de sabor, pues esas son de administración oral. Y cuando algo vaya a ser administrado por una vía que no sea la oral, debe de ser cristalino. Muy bien, entonces aquí tenemos ya el término solución, que va a ser un preparado líquido, claro, homogéneo, es decir, todo va a ser claro, no se va a separar en ninguna fase. Por lo general están disueltos es agua en lo que están dispersos. Se puede aplicar ya sea de forma interna o de forma externa, ¿no? Hay algunos que son orales, por ejemplo, no sé si han visto la enterogermina, los probióticos, es un botecito cristalino. También están las formas inyectables, como casi todos los medicamentos que encontramos en el hospital. Oxitocina, lidocaína, los dexametasona, etcétera, ¿no? También puede ser para vía oftálmica, para enemas. También los enemas son cristalinos. Y como les decía, ótico, nasal o bien tópico, que tópico casi no es muy común encontrarlo así en forma de solución. Y todas estas que se van a administrar por vías que no sean orales deben de estar estériles. Es muy importante cuidar ese detalle en la administración de fármacos inyectables, ¿no? La fórmula tiene que estar
estéril, hay que haber limpiado antes de administrarlo, antes de poner la aguja, y que no se haya contaminado por el fluido de otra paciente o de otro, sino de otro paciente, el fluido de otra persona. Por eso, por ejemplo, no sé si ya les ha tocado cargar la lidocaína, nosotros cambiamos de aguja, ¿no? Una aguja para cargar, una aguja para administrar al paciente. Entonces, si queremos volver a cargar, usamos la aguja para cargar, ya no usamos con la que inyectamos al paciente, porque debemos de mantener la esterilidad de la fórmula. Después tenemos los linimientos o lociones, que son fórmulas líquidas igualmente, que tienen una base de solución o una emulsión que está disuelta en alcohol o en aceite, o incluso puede ser en una misma sustancia de base acuosa. Lo que lo caracteriza es que su aplicación va a ser de vía tópica, sobre todo relajantes musculares o para el dolor, los van a encontrar en este tipo de presentación. Por ejemplo, en mi casa usan el marihuanol, se llama. Supuestamente tiene marihuana, ¿no? Y es un relajante muscular y lo van a encontrar así en forma de loción. Mi mamá también lo usa, maestra, y que tiene peyote. Ah, sí. Pues ese es un ejemplo de linimiento de Yo loción. también lo uso, profe. Y sí te funciona. Está bien chido, sí sirve. Sí, me lo pongo en las piernas y en las rodillas. Y te pones bien a gusto cuando lo usas. No. Pues ese es un linimiento, ¿no? Es una loción. Esa también, como podemos ver, tiene color, no es como la solución que tenía que ser cristalina, ¿no? La loción puede tener algún tipo de color o de aditivo. Tenemos los jarabes, que ya los conocemos todos. Por lo general es una forma viscosa, tiene alta concentración de carbohidratos, ya sea sacarosa, sorbitol, dextrosa, etcétera. Y pues se les añade, tiene el principio activo y el jarabe. Su administración va a ser exclusiva de vía oral porque, como sabemos, solo los orales son los que tenían sabor y los que tenían color. Y los jarabes es un ejemplo muy claro. A mí me gustaba mucho el Escaflán, sabía bien rico. Yo creo que a ustedes ya no les tocó porque ya no lo fabrican. Resultó que no era tan bueno, tenía muchos efectos secundarios. El otro que me gusta es el Vicks rojo, se me hace bien bueno. Pero solo lo tomo cuando tengo tos, ¿verdad? No lo anden tomando así nomás. Luego van a decir que yo les dije. Hay que tener también cuidado con estos fármacos. Por ejemplo, en niños los podemos usar casi de manera indiscriminada, ¿no? Pero en pacientes diabéticos, por ejemplo, sabemos que si les damos un jarabe tiene un alto contenido de azúcar. Entonces no lo vamos a preferir otro tipo de formulación en ellos. Por ejemplo, casi siempre yo que doy el Ambroxol, me gusta darlo en jarabe porque la gente siente que le suaviza la garganta, pero a los pacientes diabéticos se los doy en tabletas porque sé que tienen mucho azúcar el jarabe. Entonces, ese tipo de detallitos, ¿no? Hay que cuidar con ciertos pacientes. Maestra, y para los niños chiquitos que tienen diabetes, ¿qué se les da? Hay algunos jarabes que su formulación ya no tienen azúcar, son especiales, o puedes preferir utilizar las tabletas con ellos. Ya sea algunas tabletas que pierden su propiedad molidas, pero la mayoría no, las puedes utilizar así, pero sí se tiene mucho cuidado en ese aspecto. A estos niños no se les dan jarabes. Nos queda menos de 1 minuto. Y todavía me falta hablar de las cremas y la emulsión. Bueno, lo vamos a terminar el viernes. Al cabo es que ya queda poquito de esto. Terminamos de ver los sistemas líquidos y los semisólidos, que son, les digo, las cremas, los geles y eso. Y vamos a empezar el tema de prescripción. Es parte de este mismo subtema, pero ya vamos a hablar un poquito sobre cómo se deben de prescribir los fármacos. Profe, ya pasó las presentaciones. Ya subí el primer tema.